Queremos simplificar la expresión de dar. Observe cómo la expresión dada está en forma de fracción. Cada vez que simplificamos una expresión en forma de fracción, tratamos la fracción como si hubiera símbolos de agrupación o paréntesis alrededor del numerador y el denominador, lo que significa simplificar una expresión en forma de fracción. Siempre simplificamos el numerador y el denominador por separado, usando el orden de operaciones, y luego en el último paso, simplificamos la fracción. Entonces, mirando el numerador, comenzamos simplificando dentro de los paréntesis más internos. Observe dentro de estos paréntesis aquí, tenemos resta así como un exponente. Y sabemos que simplificamos los exponentes antes de sumar o restar, y porque 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que es igual a 4, entre paréntesis, esto se simplifica a 4 menos 3. Y por lo tanto, el numerador se simplifica a 437 menos 5. Multiplicado por la cantidad 4 menos 3. Y ahora mirando el denominador, tenemos división y multiplicación. Y la división y la multiplicación tienen la misma prioridad. Mirando el paso 3, multiplicamos o dividimos de izquierda a derecha. Entonces, trabajando de izquierda a derecha, 48 dividido entre 4 es igual a 12. El denominador se simplifica a 12 por 6. Y ahora volviendo al numerador, todavía estamos simplificando entre paréntesis. Observe que 4 menos 3 es igual a 1. El numerador se simplifica a 437 menos 5 veces 1. En el denominador tenemos 12 por 6, lo que equivale a 72. Y ahora volviendo al numerador, multiplicamos antes de restar. 5 veces 1 es 5. El numerador se simplifica a 437 menos 5. El denominador sigue siendo 72. Y ahora en el numerador, 437 menos 5 es igual a 432. Entonces la expresión se simplifica a 432 sobre 72. Y ahora necesitamos simplificar la fracción. Y creo que 72 es un factor de 432, y por lo tanto, una forma de simplificar esto sería dividir 432 por 72. Avancemos y demostremos esto. Creo que hay 672 en 432. Sigamos adelante y verifiquemos esto. 6 veces 2 es 12, realiza un intercambio. 6 veces 7 es 42 más 1 es 43. Observe cómo 6 veces 72 es exactamente 432. Tenemos un resto de 0, lo que significa que esto se simplifica muy bien a 6. Pero digamos que no reconocemos que 72 es un factor de 432. Simplifiquemos esto como simplificamos la mayoría de las fracciones. Comenzando con 432 sobre 72. Comenzaríamos simplificando los factores comunes entre el numerador y el denominador. Observe cómo ambos son pares, comencemos dividiendo el numerador y denominador por 2. 432 dividido por 2 es igual a 216. 72 dividido por 2 igual es 36. Ahora digamos que reconocemos que 216 y 36 comparten un factor común de 6, podemos continuar simplificando dividiendo el numerador y el denominador entre 6. 216 dividido entre 6 es igual a 36. 36 dividido entre 6 es igual a 6, y 36 y 6 también comparten un factor común de 6. 36 dividido entre 6 es igual a 6. 6 dividido por 6 es igual a 1. Observe que simplificando de esta manera, por supuesto, todavía obtenemos 6. Espero que hayas encontrado esto útil.